Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de física postnewtoniana. Y este vídeo pues es un anexo a la lección 20 que he titulado Derivadas y velocidades. Y todo esto tiene que ver debido a que nuestro compañero Luismi me pidió aclarar algunos pasos que aparecen en esa lección. Son unos pasos que, bueno, para aquellas personas que no tienen mucha experiencia o que se les ha dado mal las derivadas, pues no lo ven suficientemente claro. Y quizás fui un poquito deprisa y básicamente lo que hice fue pasar de esta expresión, donde tenemos la derivada en el tiempo de esta suma de masa por velocidad más una constante y posición, y directamente pues sustituí esta expresión por masa por aceleración y constante por velocidad. Entonces Luismi me pidió que fuera un poquito más despacio explicando estos conceptos para aquellas personas pues que no tienen mucha experiencia con las derivadas. Y bueno, no sé si habéis seguido los cursos que tengo en mi canal. Yo lo que intento hacer es explicar las cosas de la manera más simple y más intuitiva posible, donde quizás ni siquiera sea necesario saber cómo derivar las cosas. Pero creo que es importante para aquellos de vosotros que estáis comenzando los cursos que tengo en mi canal, pues que os queden los conceptos claros. Entonces vamos a resolver este paso, pero antes de resolverlo me gustaría recordaros un poquito más, ir un poco más despacio y recordaros los conceptos de las derivadas y cómo nosotros interpretamos las derivadas en física, no en matemáticas, sino en física. Entonces, ¿cómo interpretamos las derivadas en física? Pues voy a poner uno de los ejemplos más sencillos, que es el ejemplo de la velocidad, y nos vamos a imaginar pues que tenemos aquí un ovni que se está moviendo, ¿vale? Y resulta pues que nosotros tenemos interés en estudiar ovnis y queremos averiguar la velocidad a la que viaja. Entonces yo creo que todos vosotros sabéis calcular velocidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, cuánto es el espacio que recorre nuestro ovni, pues desde aquí hasta aquí, y lo dividimos entre el tiempo que tarda en llegar desde este punto a este punto. Y a eso lo llamamos velocidad, pues tantos metros por segundo, lo que sea. ¿De acuerdo? Y podemos poner pues que la velocidad la entendemos como el cambio en posición, la longitud recorrida, que es lo mismo que decir el cambio en posición, en función del tiempo, en función de lo que cambia el tiempo desde aquí hasta aquí. Y así calculamos la velocidad. La velocidad es una tasa de cambio. ¿De acuerdo? La velocidad es una manera de estudiar cómo cambia la posición de un objeto con el tiempo. Y bueno, pues hacemos, yo lo he simplificado aquí poniendo una X, pero puede ser una distancia en 3 dimensiones, tendríamos unos puntos X, Y y Z, por ejemplo, pero para simplificarlo, pues vamos a suponer que esta distancia que recorre el ovni es en el eje de las X, por poner un ejemplo. Y calcularíamos la velocidad como la posición final de nuestro ovni menos la posición inicial y el tiempo que tarda el ovni en viajar desde aquí hasta aquí, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. Y estos intervalos de espacio e intervalos de tiempo matemáticamente se expresan como intervalos. Se les pone una delta aquí con una X, es el intervalo en la coordenada X, dividido el intervalo en la coordenada t de tiempo. Y esto es velocidad. ¿Cuánto cambia la posición con el cambio en el tiempo? ¿Cómo cambia la posición con el tiempo? Y esto es la velocidad.
Pero podemos calcular la velocidad, una velocidad media desde este punto a este punto, pero igual nos interesaría calcular la velocidad en un pequeño punto del espacio, ¿no? ¿A qué velocidad va cuando pasa por aquí? En un pequeño intervalo de tiempo. Una velocidad, lo que se llama velocidad instantánea, pues lo que mediría vuestro velocímetro si vais en un coche. Y para ello, pues lo que hacemos es exactamente lo mismo. Hacemos esta división, estudiamos cómo cambia la posición con el tiempo, pero en intervalos cada vez más pequeñitos de tiempo, ¿vale? En pequeños intervalos de tiempo, pues aquí, ¿no? Y calcularíamos una velocidad. Y seguimos reduciendo esos intervalos de tiempo hasta que prácticamente tenemos, entre comillas, un instante de tiempo. Y eso sería la velocidad instantánea en un punto, cuando ese intervalo de tiempo es muy, muy, muy pequeñito, ¿de acuerdo? Y es lo que mediría un velocímetro. Eso matemáticamente se expresa con un límite. No vamos a entrar a definirlo en estos momentos, pero cuando calculamos pequeños intervalos muy pequeños de una función, o de una variable, en vez de un delta, lo que colocamos es una d de diferencial. Esta d implica que es un intervalo muy pequeñito, arbitrariamente pequeño. Y cuando calculamos las reglas de la derivación, esos intervalos tienden a cero, son casi instantáneos, son muy chiquititos. Y esta es la definición de la velocidad, entre comillas, instantánea. ¿Vale? En un instante de tiempo. Si hacemos este intervalo muy pequeñito. Pero básicamente es dividir espacio entre tiempo. Y matemáticamente, la manera en la que estas cosas se calculan es utilizar las derivadas. Las derivadas de una función, en este caso la posición, con respecto a un argumento, a una variable, en este caso el tiempo. Y para calcular la velocidad derivaríamos la función de posición con respecto al tiempo, que es lo mismo que calcular un intervalo de espacio o de posición entre el tiempo. La aceleración pues es lo mismo, es decir, es el cambio de la velocidad con el tiempo, porque la velocidad puede no ser constante. Y esto lo sabéis bien aquellos que tenéis coches o motos y queréis acelerar, queréis incrementar la velocidad con el tiempo. Y es exactamente lo mismo. La aceleración se define como el cambio de la velocidad con el cambio en el tiempo, el cambio de la velocidad en función con el tiempo. Fijaos cómo estoy interpretando estas operaciones. En vez de hablar de derivadas de esto, de lo otro, tal y cual, de límites de esto, estoy hablando el cambio de algo con respecto a otra cosa. ¿De acuerdo? Y si queremos estudiar lo mismo, aceleraciones en un punto en concreto, pues lo que hacemos en vez de unos intervalos finitos, hacemos unos intervalos diferenciales y sustituimos la delta por una d, pero esto significa lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final y menos tiempo inicial. Son pequeños intervalos, pero intervalos que van a tender a un pequeño instante, ¿vale? Es así como lo interpretaríamos. Y para demostraros que esto es aplicable a cualquier cosa en física, y seguramente os va a ayudar mucho a poder leer ecuaciones, pues he decidido poner otro ejemplo arbitrario, porque todo el mundo lo entiende cuando hablamos de velocidades con los coches, pero quizás no todo el mundo lo entienda cuando estamos hablando de conceptos más abstractos, ¿no? Y podemos tener, por ejemplo, como aquí el maestro Yoda, que está influenciando a la fuerza, ¿no?, para cambiar una energía. Y podemos representar, en este caso, una derivada de la energía con el tiempo. Y decimos, bueno, pues lo que está haciendo el maestro Yoda es derivar la energía con el tiempo. ¿Y qué es la derivada de la energía con el tiempo? Y podéis darle vueltas, todo lo que queráis, pero la manera de interpretarlo es lo mismo que la velocidad. ¿Cómo cambia la energía en el tiempo?
cómo cambia la energía en pequeños intervalos de tiempo. ¿Veis? Es una especie de velocidad de cambio, una tasa de cambio de cualquier función que estéis analizando. En este caso he puesto energía, podía ser momento. El cambio de momento con el tiempo se llama fuerza. ¿No? Pues aquí el cambio de energía con respecto al tiempo se calcularía derivando la energía con respecto al tiempo, pero no deja de ser otra cosa que una relación de cambio de una función con respecto a una variable de la cual esta función depende. Y sería el cambio de la energía con el tiempo. ¿Cómo cambia la energía con el tiempo? Y matemáticamente esto se calcula pues realizando una derivada. Las derivadas de toda la vida que habéis aprendido en la escuela secundaria. Y podéis repasar las reglas si queréis y os facilitará la vida. Y básicamente las derivadas pues lo que reflejan son tasas de cambio. ¿De acuerdo? Reflejan simplemente tasas de cambio de funciones con respecto a variables. Así que vamos a resolver el problema teniendo en cuenta esa interpretación. Pues teníamos una derivada en el tiempo de esta cosa. ¿Y qué es lo que queremos averiguar con esta operación? Simplemente cómo cambia esta función con respecto al tiempo. ¿Vale? El cambio de todo esto con respecto al tiempo. Y como tenemos la derivada de una suma de funciones, pues esto es igual que la suma de las derivadas. Pues lo que hacemos es que aplicamos la derivada sobre la función de masa por velocidad y le sumamos la misma derivada en el tiempo de la función constante k y posición. Bien. En las derivadas, las constantes salen fuera. Y os preguntaréis, ¿y por qué salen fuera las constantes? Bueno, pues porque las constantes no dependen, son constantes, no dependen de la variable. ¿De acuerdo? No podemos derivar una constante. Porque no depende de la variable. Entonces, cuando tenemos una constante que multiplica una función de la cual sí hay una dependencia de la variable, pues las constantes las podemos sacar fuera. Y podemos sacar en este caso la masa fuera y la constante k fuera. Así que nos queda la operación masa por la derivada de la velocidad con el tiempo más la constante k con la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto simplemente lo que es masa por el cambio de la velocidad con el tiempo. El cambio de la velocidad con el tiempo, por definición, se llama aceleración. Y esto es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Y el cambio de la posición con respecto al tiempo se llama simplemente velocidad, como ya hemos visto anteriormente. Por lo tanto, el resultado de la operación es igual a masa por aceleración. Por pura definición, la aceleración es el cambio de la velocidad con el tiempo. Y la velocidad que tenemos aquí, que por definición es el cambio de la posición con respecto al tiempo. Ya obtenemos la fórmula final que aparece en la lección 20 del curso de física post-newtoniana. Y finalmente, si os ha gustado la lección, os invito a suscribiros pinchando en el ratoncito, os dejo un enlace al curso y también os dejo un enlace a la lección 20. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.